En el capítulo 24 y pues ya llevamos varias semanas en este capítulo, ¿verdad? Llevamos creo que 2 semanas y creo que vamos a estar una más o 2 semanas más. Así que es muy interesante poder estudiar la palabra de esta manera. Y también es muy interesante porque vamos tomando el contexto de lo que se va escribiendo, se va diciendo para poder comprender la palabra de una mejor manera. Un saludo para aquellos que nos están viendo a través del internet, del Facebook. Siempre se conectan muchos por ahí, nuestros hermanos en diversos lugares. Les enviamos un saludo a ellos y esperamos también que puedan acompañarnos en este estudio. Así que en el capítulo 24 estamos en el que muchos le han llamado el discurso escatológico de Jesús o el discurso del Monte de los Olivos, porque al inicio del capítulo 24 se recuerdan que Jesús sale del templo y se dirige con sus discípulos y pasa al Monte de los Olivos. Entonces es por eso que se le ha dado este nombre. Y sobre la interpretación del capítulo 24 ha habido pues mucha discusión, diversos puntos de vista. Yo no quiero venir aquí a decir yo soy un experto en cuanto a escatología, no quiero también hacerme ver como eso, porque reconozco mi ignorancia en estas cosas. Pero queremos simplemente ir a lo que el Señor nos habla aquí, que es la urgencia por corregir nuestras vidas a la luz de su venida. Entonces hay una discusión, muchos hermanos y eruditos, pastores que son experimentados en la palabra de Dios tienen un punto de vista sobre esto, y otros hermanos tienen otros puntos de vista sobre estas cosas. Entonces ambos son creyentes, hijos de Dios, pero hay diversos puntos. Entonces no queremos entrar en ese debate de puntos acerca de la venida del Señor, simplemente ir a la idea de urgencia, ¿verdad? Entonces muchos lo han vinculado con lo que es la destrucción de Jerusalén en el año 70. Otros hablan de que esta profecía era únicamente para ese tiempo. Otros hablan acerca de un tiempo futuro que se iba un cumplimiento futuro de esta profecía. Entonces hay esa discusión, pero nosotros no queremos entrar en esos debates, ¿verdad? Simplemente queremos mencionar eso, porque sí, realmente sí pasa, ¿verdad? Entonces otros creen precisamente esto, que se refiere a los tiempos finales, y pues como lo hemos dicho, es probable que ambos tengan la razón o que ambos estén equivocados. Entonces no vamos a entrar en esas discusiones. Entonces hemos dicho que este pasaje es paralelo también a Mateo capítulo 13, ahí se encuentra esta porción, a Marcos capítulo 13 y a Lucas capítulo 21. Entonces, ¿se recuerdan cómo termina el capítulo 23? Jesús le dijo a sus discípulos que iba a destruir, ¿verdad?, la ciudad de Jerusalén. Iba a haber una destrucción. Recuerden, y para poner un poco de contexto, Jesús viene y Mateo nos habla de un rey que viene, de un Mesías prometido que desde el Antiguo Testamento estaba anunciado. Entonces, Él vino a su pueblo, pero su pueblo lo rechazó. Su pueblo lo ha rechazado, y continuamente hemos visto en el Evangelio de Mateo ese rechazo hacia Jesús. Y ese rechazo ha ido incrementando, y en el capítulo 21, 22 y 23 pudimos ver cómo los fariseos están detrás de Él, continuamente buscando la manera de poder desacreditarle, de poder hacerle caer en un error para poder darle muerte. Entonces esa creciente hostilidad hacia el Mesías prometido aumentó y culminó en esa cruz, ¿verdad? Entonces vemos cómo Él es el Mesías prometido, pero su pueblo no lo está viendo como eso. Sin embargo, sus discípulos tienen nociones de que Él es el Mesías prometido, pero aún así están pensando en un Mesías terrenal,
en un Mesías político, en un Mesías que vendrá a poner fin a esa opresión romana. Entonces es por eso que los discípulos, algunos están peleando por los puestos, que cuando yo quiero sentarme en ese lugar, o quién va a quedar en lugar de ti, o en qué lugar van a sentarse, a la izquierda o a la derecha. Ellos piensan que Jesús va a establecer en este momento de su venida el reino. Entonces ellos están con esa noción, sí, porque era lo que el Antiguo Testamento realmente anunciaba, que el Mesías iba a venir e iba a venir a poner, a dar el castigo por el pecado a los hombres y a implantar su reino. Pero se recuerdan cuando estudiamos en Mateo que Jesús va a una sinagoga y le dan el libro a leer y lee aquella porción de Isaías, capítulo 53, si no me equivoco, y dice: el Espíritu está sobre mí, y empieza a hablar, pero se queda en un punto. Dice: donde he venido a sanar y a libertar, dice, a los cautivos. Pero se queda a media, por así decir, a media porción de esos versículos, ¿verdad? Entonces ahí se nos muestra realmente que Él no vino en esta venida a traer juicio, sino que vino precisamente eso, a sanar. ¿Amén? ¿Lo tiene, hermano? Isaías 61:1, perdón. Amén. Si lo puede leer. Bueno, donde Jesús lo lee sería en Mateo, en Lucas, amén. Amén. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, amén, para proclamar el año favorable del Señor. Y en la profecía, en Isaías, agrega algo más, ¿verdad? Que sería el año favorable 61:1. El Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. El verso 2. Para proclamar el año favorable del Señor y el día de venganza de nuestro Dios. Amén. Ahí está. Jesús dijo llegó hasta para proclamar el año favorable. Y no continuó, sino que lo que seguía realmente era para traer venganza. Entonces sus discípulos están viendo esta profecía de Isaías y dicen: el Mesías prometido viene para traer venganza. Y si Jesús es el Mesías prometido, entonces Él va a traer venganza. Y es por eso que Jesús está diciendo que va a destruir el templo. Porque incluso han de haber pensado, hace días entró a Jerusalén y limpió el templo. Lo limpió de toda la inmundicia que había, de los cambistas, de los que estaban vendiendo aquí. Ahora quizás lo va a destruir y lo va a implantar ahora su reino, y lo vamos a poder ver, y nosotros estamos en primera fila, dicen. Entonces es por eso que en el capítulo 24, en los primeros versículos, los discípulos le preguntan: ¿cuándo sucederán qué? Estas cosas, ¿cuándo pasarán estas cosas? ¿Y cuál será la señal de tu venida? Y vean, y la consumación de los tiempos. ¿Por qué? Porque los discípulos, ellos están en viendo esa profecía del Antiguo Testamento, y están relacionando que el Mesías llegó y que es tiempo de que el reino se establezca. Es tiempo de que el reino se establezca, es tiempo que esa profecía se cumpla, mas ellos no saben de que hay un espacio llevamos 2000 años ya entre ese momento donde Él lo dijo y esa venida, esa segunda venida, donde realmente va a venir a traer juicio, como lo dice Isaías capítulo 61, versículo 2. En ese momento vino a proclamar el año favorable, a sanar, a vendar, pero luego vendrá en juicio a todos aquellos que no quisieron, que lo rechazaron y que no quisieron obedecer a su palabra. Entonces,
Eso es lo que vamos a ver a partir del versículo 15. Entonces, la semana pasada hablamos sobre eso, ¿no? Jesús anuncia que el templo va a ser destruido en el 1 y en el 2. Los discípulos preguntan cuándo sucederá eso y cuál será la señal de tu venida y de la consumación del siglo. Y la respuesta que Jesús da a los discípulos fue de eventos o señales que pasarían en el tiempo antes de su venida. Y habla de que vendrán que engañadores, habrá rumores de guerra, habrá hambres, habrá terremotos, habrá inundaciones, habrá tsunamis, habrá tanta cosa, ¿verdad? Diferentes eventos en el mundo, pero que esos eventos no serían el fin, sino el principio de los dolores para culminar en esa venida de su reino. Entonces es como cuando una mujer está embarazada y a los 2 meses pues no hay dolores de parto, a los 3 meses tampoco, a los 4 meses hay molestias pero no hay dolores de parto. 7, 8 meses empiezan a haber incomodidades, ciertas dolorcitos, pataditas, pero quizás todavía no hay dolores de parto. 9 meses, semana 37, semana 38 y semana 39 empieza aquello a ponerse un poco difícil, ¿no? Entonces, entre más se acerca a ese momento, más incomodidad hay, más dolores de parto hay, más situaciones de incomodidad van a venir para que todo termine en un nacimiento. Entonces Jesús está hablando de eso. Desde ese momento en que Él da esta profecía, anuncia que van a empezar a haber eventos a lo largo de este tiempo que van a empezar a ser como dolores de parto y que al final se van a ir incrementando para terminar iluminando en esa venida de su reino a este mundo. Entonces habla de eso: serán perseguidos, serán odiados por mi nombre, muchos se apartarán de la fe, habrá traición de parte de estos que se apartaron de la fe hacia quienes son creyentes, vendrán falsos profetas engañando. Habrá un aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará, versículo 11 y 12, pero vean la advertencia de Jesús, versículo 13, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. El que persevere hasta ese semana 40, por así decir, ¿verdad? Donde la mujer va a dar a luz, será salvo. Es decir, durante todo ese trayecto, ese inter de tiempo, ese periodo de tiempo, van a haber todo este tipo de situaciones. Muchos van a abandonar la fe, muchos van a rechazar la fe, van a ser perseguidos, van a hacer esto, van a hacer lo otro, van a haber todo este tipo de eventos, pero es necesario, dice Jesús, que perseveren hasta el fin. ¿Cuándo es el fin? Pues no lo sabemos, pero debemos de perseverar viendo hacia ese punto. Entonces, y terminamos leyendo el versículo 14, donde Jesús promete que antes de su venida, antes del fin, el Evangelio será predicado en todo el mundo. El Evangelio será anunciado. No habrá ningún rincón de la tierra donde no haya sido anunciado el Evangelio. Entonces es una promesa de que nadie va a poder decir en aquel momento: a mí no se me dijo nada, a mí no, yo no supe, yo no sabía ni cómo era, nunca se me ofreció la salvación, nunca se me dio la oportunidad. No, el Evangelio será predicado en todo el mundo y entonces vendrá el fin. Entonces hemos dicho que estos versículos tienen un doble propósito: advertir a los discípulos sobre lo que pasaría en Jerusalén, pero también hablar de estos eventos que se anticiparían o que estarían previos al regreso de nuestro Señor Jesucristo, lo que muchos le llaman esa doble propósito en esta profecía, ¿verdad? Entonces, hasta aquí las señales que Jesús nos ha dado son señales que van a acontecer, señales generales. Ahora, y se centra en Judea y en Jerusalén, pero también mira hacia ese futuro. Entonces, aunque estos sucesos están describiendo esa destrucción que va a pasar en Jerusalén, también apunta hacia estos días finales. Entonces es como el dicho, ¿verdad? Te lo digo, Pedro, para que entiendas quién.
Juan, ¿verdad? Se lo dice a los discípulos, pero Jesús sabe que luego de que se lo diga a los discípulos, este evangelio iba a ser predicado y vendrían más discípulos, y que no simplemente iba a ser para ese momento, sino que iba a perdurar esa profecía por mucho más tiempo. Entonces, es eso, ¿verdad? Te lo digo, Pedro, para que lo entiendas, Juan. Entonces, así como los discípulos tenían esa convicción, ese anhelo, porque eso pasara, entonces Él sigue teniendo ese mismo propósito, porque nosotros sigamos anhelando esa venida y esa consumación del final de los tiempos. Entonces es la misma advertencia que Jesús nos hace a nosotros como iglesia. Entonces hoy vamos a ver a partir del versículo 15 hasta el 31, donde se nos habla primero de la profanación de Jerusalén, que es una señal de su venida y del fin. Entonces vean lo que dice, versículo 15. Por tanto, cuando ustedes vean la abominación de la desolación, de que se habló por medio del profeta Daniel, colocada en el lugar santo, el que lea entienda, y vean lo que dice, entonces los que estén en Judea, huyan a los montes, el que esté en la azotea no baje a sacar las cosas de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Pero ay de las que estén en cinta y de los que estén criando en aquellos días. Noten cómo Jesús habla, que va a venir un momento, una desolación a Jerusalén, y habla precisamente de esa abominación de la cual habló el profeta, ¿qué? Daniel. Y bueno, vamos a Daniel capítulo 9, versículo 27. Ahí se menciona acerca de esa abominación, se menciona también en el versículo 31 del capítulo 11 y en el capítulo 12, versículo 11. 9:27 de Daniel, 11:31 y 12:11. Vean lo que dice en el 9:27. Y él hará un pacto firme con muchos por una semana, pero a la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda de cereal. Sobre el ala de abominaciones vendrá el desolador, hasta que una destrucción completa, la que está decretada, sea derramada sobre el desolador. Versículo 31 del capítulo 11. Y de su parte se levantarán tropas que profanarán el santuario, fortaleza, pondrá el fin al sacrificio perpetuo y establecerán la abominación de la desolación. Nuevamente, 12:11. Y desde el tiempo en el que el sacrificio perpetuo sea quitado y puesta la abominación de la desolación, habrá 1290 días. Entonces noten cómo Daniel recibe esta visión del establecimiento de una abominación que traerá desolación y destrucción a Jerusalén y específicamente al templo. Es decir, habla de una profanación que tendrá el templo. Algo profano será traído a la ciudad de Jerusalén y al templo. Es decir, un agravio de idolatría. Vendrá una adoración a un Dios que no es el verdadero. Y esto es como castigo que Dios está diciendo que vendrá sobre el pueblo, porque el pueblo se había apartado hacia el pecado. Es decir, el Señor va a castigar a Israel por su pecado y por su maldad. Pero le está diciendo a Daniel, esto vendrá sobre el templo y sobre Jerusalén. Entonces, era una visión que recibe Daniel, porque recuerden, Daniel está cautivo en Babilonia. Y ahí el pueblo está siendo llevado, fue llevado cautivo, y Daniel recibe esta profecía de que van a ser castigados por el pecado. Y noten, los estudiosos, los historiadores dicen que esto se llevó a cabo, específicamente esta profecía de Daniel, se llevó a cabo por Antíoco Epifanes en el año 168 a.C., cuando este hombre entró en el templo, erigió un altar a Zeus y ahí sacrificó cerdos en el altar y convirtió, dicen algunos, las habitaciones de los sacerdotes en burdeles para que los que iban se prostituyeran allí y tuvieran cuánta cosa, ¿verdad? Entonces profanaron el templo. Entonces el templo fue profanado. Entonces Daniel lo anunció
y aconteció. Entonces, ahora noten, ahora ese término Jesús lo toma y lo toma del libro de Daniel para hablar, para reiterar que esto mismo va a pasar nuevamente en Jerusalén. Entonces vean cómo Jesús le dice y reitera nuevamente esta profecía a los discípulos, pero ahora hacia una visión futura que vendrá. Entonces Jesús les dice, ustedes van a ver la profanación del templo colocada en el lugar santo, les está diciendo. Es decir, va a pasar algo similar a lo que pasó en aquel momento cuando este hombre, Antíoco Epifanes, entra y hace esto mismo, un sacrificio al dios Zeus, sacrifica cerdos en el altar, como una burla, ¿no? Como algo, haciendo burla del Dios de Israel y burlándose. Y dice Jesús, esto mismo va a pasar. ¿Por qué? Porque han rechazado al Mesías, han endurecido su corazón, han endurecido su cerviz, no han querido reconocer al que viene, al que Dios ha enviado, y por lo tanto destrucción vendrá sobre este lugar, de tal manera que no quedará, ¿qué? Piedra sobre piedra. Entonces va a haber una destrucción similar. Dice Lucas 21:20, pero cuando ustedes vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan entonces que su destrucción, que su desolación está cerca. Entonces Jesús habla de una desolación, de una destrucción que vendrá. Ejércitos van a rodear a Jerusalén y van a destruir la ciudad. Las palabras de Jesús, hermanos, se cumplen casi 40 años después. Cuando en el año 70 después de Cristo y de nuestra era, los romanos comandados por Tito, lo hemos dicho ya en el estudio anterior, invaden Jerusalén, colocan un ídolo en el lugar santo, destruyen el templo. Hablamos la semana antepasada de eso, cómo arrancaron el oro de entre las piedras porque le metieron fuego, el oro se derritió. Y para sacar el oro tuvieron que voltear todas las piedras, de manera que no quedó piedra sobre piedra. Entonces destruyen el templo, destruyen la ciudad, se cumple lo que Jesús está diciendo. Entonces, hermanos, un profeta tenía que tener esa veracidad de que lo que decía se cumplía. Entonces Jesús está diciendo, esta profecía que dijo Daniel se va a cumplir en un tiempo no muy lejano, y para darnos ahora a nosotros esa certeza de que su venida se cumplirá, es esto, el cumplimiento en el año 70. Entonces, como Jesús ya lo anunció y se cumplió, hermanos, ¿qué duda tendremos entonces de que no se cumplirá en el final de los tiempos su venida y la destrucción de todo esto que nos rodea? Entonces, vean, Jesús lo dijo y se cumplió. Su casa que será dejada desierta. Entonces también algunos consideran que esto va a pasar, hermanos, cuando Israel reconstruya, y ya lo están reconstruyendo el tercer templo. Ya tienen todo armado, ya tienen las vestimentas de los sacerdotes, ya tienen el dinero que lo han recogido a nivel mundial, las aportaciones para poder establecer ese tercer templo allí donde estuvo anteriormente. Nomás están esperando la oportunidad para hacerlo. Entonces algunos hablan de eso, de que va a acontecer esta reconstrucción del tercer templo, que ya está muy avanzado, que ya han hecho hasta experimentos genéticos para lograr encontrar los colores de los sacrificios, de los animalitos que han de ser sacrificados. Entonces será allí donde nuevamente se profane el templo. Entonces esto apunta también hacia el final de los tiempos. Por eso decimos, Jesús, como un profeta verdadero, da una profecía, se cumple, pero también apunta hacia el final de los tiempos. Pablo escribió en su segunda carta a los tesalonicenses, vean lo que dice, capítulo 2, versículo 3, que nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá el Señor Jesús sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Este se opone y se exalta, vean, sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios presentándose como si fuera Dios. Esto es lo que muchos
dicen de que el anticristo va a ir a ese tercer templo y va a mostrarse como Dios, se va a presentar como Dios para recibir adoración, y ahí es donde se va a cumplir esta tercera profanación del templo. Entonces el anticristo no es simplemente un tirano político o un militar, sino es una figura que para la iglesia es alguien que se opone y se exalta a sí mismo. Él se presenta como Dios, Él se presenta como el Dios que merece la adoración. Por eso es un anticristo, es una antítesis de Cristo. Entonces vean cómo, así como la abominación causó esa desolación en el templo, así también el anticristo va a traer esa misma abominación a ese templo al final de los tiempos. Entonces es debido a este pasaje entonces que algunos consideran que esta profecía es también aplicable hacia el final de los tiempos. Entonces es algo complejo, hermanos, de entender, ¿verdad? Es algo muy complejo, tendríamos que agarrar mucho tiempo para esto, pero vean cómo el Señor Jesús inserta en un paréntesis aquí, dice: el que lea, entienda. ¿Por qué? Porque se trata precisamente de un tema muy complejo, muy difícil, pero vean, Jesús nos invita a eso, a que leyendo su palabra podemos entender. No podemos decir va a venir tal fecha, no, podemos entender el final de los tiempos. Entonces es necesario, hermanos, por lo tanto, que siempre estemos escudriñando la palabra de Dios, continuamente escudriñando para poder leer y para poder, ¿qué? Entender. Muchos quieren entender sin leer, pero es primero leer para poder entender. ¿Por qué? Porque es una profecía difícil. Entonces no debemos de desesperar, hermanos, en entender las Escrituras, pero sí debemos de escudriñarlas con humildad y con diligencia. No podemos venir a la palabra de Dios y decir: muéstrame esto, o quiero saber esto, o ¿por qué no lo sé? Para poder a veces llenarnos de un orgullo, ¿no? Y mostrarnos ante los demás: yo sí sé cuándo va a venir el Señor, o yo sí sé esto, no. Debemos de venir con humildad y diligencia, que el Señor nos revele por medio de su Espíritu Santo su verdad. Entonces, pero no queremos ir hacia ese debate, ¿no? Sino que queremos seguir el enfoque de que estas cosas van a pasar, de que estas cosas van a ser vistas, pero nosotros debemos de ¿qué? Perseverar hasta el final, perseverar hasta el final, aún y si nuestra vida, aún si tuviéramos que dar nuestra vida por el Evangelio, perseverar hasta el final. Entonces ahora vean el consejo que Jesús da allí a sus discípulos de cuando esto va a acontecer. Dice: entonces los que estén en Judea, ¿qué tienen que hacer? Huir a los montes. Huyan a los montes. El que esté en la azotea, no baje. El que esté en el campo, no vuelva atrás. Pero dice: pero hay de las que estén embarazadas, hay de los que estén criando en aquellos días. Entonces vean qué interesante. Jesús, a la misma vez que dice esto va a pasar, dice: les voy a dar unos consejos para cuando ese momento se presente. Entonces Judea es la región de Jerusalén, Judea es la región, Jerusalén es la ciudad. Entonces Jerusalén está dentro de Judea. Entonces vean la advertencia de Jesús, que cuando esto pase, los que se encuentren en Judea deben de huir a los montes. Es como que dijeran: Sabinas se va a llenar de agua y se va a inundar todo, así que ¿cuál es el monte más cercano? Huyan a ese monte, a los 3 picos, ¿verdad? Que le dicen, ¿verdad? Huyan a los cerros. Cuando vean que se está llenando, huyan a los cerros. No se queden a cuidar las cosas. En Honduras, en esos días, 2 huracanes en menos de un mes azotaron. Muchas personas se quedaron en sus casas cuidando sus enseres, sus cosas. Y sí, tienen razón, pero el agua subió rápidamente y luego ya no pudieron salir, tuvieron que ser rescatados en lanchas y aún se estaban quedando sin comida, los niños no tenían pañales, leche, o sea, diversas situaciones. Entonces Jesús está diciendo: cuando esto pase, cuando esto esté aconteciendo, cuando esto vaya a pasar, ustedes, los que están en Jerusalén, en Judea,
huyan a los montes. Entonces Jesús les da una advertencia, deben de huir, no deben de venir a Jerusalén, buscando quizás impedir que la ciudad sea tomada para destruirla. ¿Por qué? Porque los judíos tenían ese celo, ¿no? Ese celo por defender su templo, ese celo por defender el lugar santo de Dios. Pero dice, la destrucción está decretada. La destrucción está decretada, aunque ustedes se metan en el templo, la destrucción vendrá a este lugar. Entonces, qué interesante, hermanos, no te aferres a este mundo. La destrucción vendrá a este mundo. No nos aferremos a lo material, no nos aferremos a nuestra casa, a lo que podemos ver, qué sé yo, hermanos, a lo material. Porque la destrucción vendrá sobre este mundo y está decretada por parte del Señor. Es por eso que muchas sectas te hacen un énfasis hacia lo de este mundo y te dicen, no vendrá, aquí vamos a vivir en la tierra, dicen, aquí vamos a estar todos, no, ¿cuál venida? Dicen, pero no, hermanos, la Biblia nos habla y Pedro nos dice de que va a ser destruido totalmente, se van a derretir prácticamente como el fuego derrite, ¿verdad? Las cosas, todo lo que vemos. Entonces Jesús advierte, no vengan a Jerusalén, no impidan que la ciudad sea tomada, porque su destrucción ya está determinada y no quedará piedra sobre piedra. Los que estén en las azoteas, pues no pierdan el tiempo en ir y bajar a su casa y querer agarrar un televisor, en querer ir a agarrar algo para llevárselo. No, vayan ligeros de carga, vayan ligeros para que puedan caminar y correr lo más que puedan y huir hacia los montes. Entonces eso nos habla, hermanos, de aligerar nuestra carga espiritual, no dejar que el pecado, como dice en Hebreos, sea una carga para poder avanzar en la carrera. Entonces debemos de despojarnos de todo aquello que nos impide correr nuestra carrera espiritual. Entonces no debemos de bajar a sacar cosas que nos impidan nuestra huida, nos impidan caminar y huir hacia la venida del Señor. Entonces vean qué interesante, los que estén en el campo, ¿qué? No regresen, no vuelvan atrás, no regresen por ropa, quizás, ¿verdad? El que dice, no, es que andaba trabajando en el campo, no voy a ir a mi casa, denme chance, y quizás en ese momento los romanos entran a Jerusalén y ya no hay salida atrás. No pierdan el tiempo, dice Jesús, huyan, porque la destrucción viene y sus vidas corren peligro. Salgan huyendo, huyan por sus vidas, huyan lo más que puedan. Y hermanos, y esto nos habla precisamente de eso. A veces nos esforzamos trabajando, sí, qué bueno trabajar. Es muy bueno trabajar, pero a veces, ahorita lo platicábamos antes de empezar, ¿verdad? A veces ponemos un énfasis mucho más grande en esta vida, en lo terrenal, en lo material. Trabajamos a veces de sol a sol, de día y noche, pero nuestra vida espiritual está sin trabajar. Nuestro campo espiritual está abandonado, mientras nuestro campo terrenal está siendo pues labrado y con esfuerzo. Y hay gente que dice, no, es que no voy a la iglesia porque hoy tengo una junta, no porque tengo esto, no porque tengo que continuar trabajando, no puedo ir porque estoy tan ocupado que no puedo, te dicen. Entonces vean, el que esté en el campo no vuelva atrás, no vuelva atrás. La mujer de Lot, cuando va a destruir el Señor Sodoma y Gomorra, ella vio hacia atrás, anheló lo que estaba atrás, puso su mirada en lo de atrás, ¿y qué pasó? Ahí murió. Entonces vean, la instrucción es, no mires atrás, no vuelvas atrás por algo, simplemente avanza y avanza y avanza sin mirar atrás. Entonces, hermanos, esto es interesante. Por eso aquí yo no quiero caer en posiciones teológicas acerca de la venida, sino ir hacia eso, al énfasis que Jesús nos da de perseverar hacia el frente, de ir hacia el frente, de anhelar su venida, de anhelar vernos con Él. Hermanos, si amamos a nuestros seres queridos, si amamos a nuestro esposo, si amamos a nuestra esposa, si amamos a nuestros hijos,
debemos de siempre continuamente hacerles ver esto. El Señor viene pronto, porque si no les amamos, si no les hacemos ver esta urgencia de buscar del Señor, o sea, si decimos que les amamos, si no les hacemos ver esta urgencia de que el Señor viene y va a traer castigo, entonces realmente pues no los amamos. Es un amor superficial quizás, pero el que ama realmente advierte a sus amigos acerca del peligro, a sus familiares acerca del peligro, a quienes lo rodean acerca del peligro. Es por eso que este evangelio será predicado, dice Jesús. Si no lo hacemos nosotros, lo va a hacer otra persona. Pero nadie va a tener excusa en aquel día de decir, yo no sabía. Entonces huyan, dice Jesús. Pero hay de las que estén encinta y que estén criando. Entonces noten cómo las que estén embarazadas, personas que estén criando, van a correr ese mayor riesgo de no poder huir a tiempo o a un ritmo mucho más rápido, ¿no? Es muy difícil ir conmigo, lo hemos visto nosotros, ¿verdad? Fuimos de viaje hace 2 años, 3 años, y con los 3 niños y Andresito bien chiquito no podíamos movernos para ningún lado. Ahí nos tuvimos que quedar donde estábamos porque carriola, esto, lo otro, pañales y la leche, no pudimos. Entonces es muy diferente a estar solo, ¿no? A tener esa libertad de movimiento. Entonces vean cómo hay ocupaciones en nuestra vida que realmente nos apartan de dedicarle tiempo a Jesús. ¿Sí o no? Mucha gente dice, no, hermanos, es que mis hijos no me dejan. Yo doy todo por mis hijos, amo a mis hijos, y los amas tanto que a veces ni te congregas. Amas tanto a tu familia que a veces no quieres congregarte, pierdes el tiempo quizás, o decir, inviertes mucho tiempo ahí y no inviertes tiempo en lo que verdaderamente tenemos que tener como prioridad. Entonces vean cómo aquí los que estén creando y que estén en esa situación van a correr un riesgo muy difícil, ¿no? Porque la huida debe ser rápida. Esto tuvo cumplimiento, como lo dijimos, en el año 70. Entonces se dice que los judíos, en lugar de huir, entraron a Jerusalén y como resultado hubo un baño de sangre. Más de 1 millón de judíos se dice que murió en Jerusalén porque buscaron defender la ciudad y murieron ahí. Pero en cambio los cristianos, los discípulos, se dice que abandonaron la ciudad porque Jesús les había advertido 40 años antes que la destrucción iba a venir y que debían huir hacia los montes. Se dice que huyeron hacia un lugar llamado Pela, en la región de Perea, en la parte occidental, cruzando el Jordán hacia la parte oriental, es la región de Perea. Entonces se dice que los cristianos huyeron hacia ese lugar, pero los judíos, de esos ortodoxos, buscaron defender la ciudad y murieron. El padre de la iglesia, Eusebio, escribió, se lo voy a leer, dice, por otra parte, la gente de la iglesia de Jerusalén recibió la orden por medio de un oráculo divino dado por revelación antes de la guerra a quienes en la ciudad eran dignos de ello, que se fueran de Jerusalén y habitasen en una de las ciudades de Perea que ellos llamaron Pela. Entonces vean, ese oráculo divino que menciona Eusebio era esa profecía, esa advertencia que Jesús les dio a sus discípulos en esa última semana de que la destrucción vendría y de que era necesario huir hacia los montes. Entonces, hermanos, es una cuestión de vida o muerte. Aquí nos estamos jugando la vida día a día. Estamos en una corre y corre, hermanos. Es por eso que no debemos de descansar de buscar del Señor. Es por eso que no debemos de menguar en buscar del Señor. A veces tenemos ocupaciones, pero hermanos, es necesario perseverar, es necesario buscar del Señor y congregarnos y estudiar su palabra. Entonces, todo esto, hermanos, nos habla de urgencia, de estar preparados, de caminar hacia el frente. Por eso Jesús más adelante va a dar unas parábolas ahí, a partir del versículo 32, que hablan precisamente de eso. De estar atentos, de estar pendientes, de estar alertas, de tener esa sobriedad de que tarde o temprano se va a cumplir. Y por lo tanto es necesario ¿qué? Estar listos
para subirnos al avión, como dicen, ¿va? Y irnos de aquí. Entonces Jesús da la advertencia sobre lo que viene y sus discípulos debían de hacer y de obedecer y de estar alertas hacia lo que Él les decía. Hoy, hermanos, la palabra nos dice, pero de aquel día y la hora, ¿qué? Nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Entonces, por eso debemos de estar alerta, velando. Y Pablo dice en la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 6, dice, por tanto, hermanos, no durmamos como los demás, sino que estemos alertas y seamos sobrios. A veces, ¿no? Te dicen, me voy de viaje, ¿me cuidas la casa, por favor? Y ahí está uno, ¿verdad? Pendiente, que no se vaya a arrimar a alguien a las 12 de la noche, a las 3. Estamos alertas y estamos sobrios. Eso nos habla de estar en nuestros 5 sentidos, tener un dominio propio de nuestro ser. Entonces, dice Pablo, no durmamos como los demás. En este tiempo de cuarentena, de coronavirus y de pandemia, muchos dijeron, pues durmamos espiritualmente. Total, pues nunca vino el Señor y no se ha asomado todavía. Pablo dice, no durmamos, hermanos. Y esta es la palabra del Señor en este día para nosotros. No durmamos espiritualmente. No durmamos, sino velemos, estemos sobrios. Dice, porque los que duermen, de noche duermen. Y los que se emborrachan, de noche se emborrachan. Pero puesto que nosotros somos del día, dice Pablo, seamos sobrios, tengamos dominio propio. Dice, habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor, y por casco la esperanza de la salvación. Vean, fe, amor y esperanza es lo que nos va a hacer permanecer, nos va a hacer perseverar hasta el fin. Tenemos fe en sus promesas. Hay un amor que ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo y tenemos la esperanza de que se va a cumplir. Entonces, hermanos, dice, estén alertas, estén sobrios porque tarde o temprano se va a cumplir. Y vean el versículo 9, lo que dice, terrible, porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación. Vean. Dios no quiere que durmamos y que apostatemos de la fe y que seamos destinados para ira. No, Él quiere que obtengamos la salvación, dice, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por lo tanto, es necesario ¿qué? Estar alertas, velar, no dormir espiritualmente. Sí, es que, hermano, es que si voy al culto, me puede dar el coronavirus. Pero sí puedo ir a los moles de la ciudad de Monterrey, o sí puedo andar allá haciendo mis quehaceres. O sea, qué incongruencia, ¿no? A veces, con lo que pensamos, ¿no? Pero es que si voy a la iglesia, ahí sí me puedo enfermar, hermano. Mejor no voy y me quedo aquí. Estás durmiendo espiritualmente. Hay un sueño espiritualmente, peligro. Dios no nos ha destinado para ira. Pero si sigues de esa manera, la palabra es clara. Puedes terminar en el castigo eterno. Dios quiere darnos salvación por medio del Señor Jesucristo. Entonces no perdamos el tiempo, hermanos, en cosas temporales, en cosas pasajeras. No cuidemos más de lo terrenal que de nuestra propia alma, de nuestra propia vida. Segunda de Pedro 3:8, lo que decíamos al principio, dice, pero hermanos, no ignoren estos, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Hermanos, muchos se han enfermado, personas no creyentes y creyentes en estos meses, y sabiendo que han caído en enfermedad o en diversas situaciones, no se han arrepentido delante del Señor. No han venido delante del Señor en arrepentimiento y no han dicho, Señor, gracias por darme una oportunidad más. Hoy quiero buscarte, hoy quiero arrepentirme delante de ti. No, han dicho, no, sigo la vida igual. Esperemos que se acabe el coronavirus para darle vuelo a la hilacha y seguir bebiendo y emborrachándonos y haciendo lo que veníamos haciendo. No, vean, hermanos, Dios es paciente.
Nos da a veces una oportunidad más de amanecer para poder venir a Él en arrepentimiento y que no perezcamos. Versículo 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ellas serán quemadas. Ay, hermano, mi carro del año, hermanos, va a ser quemado. Mi casa, hermano, que la acabo de hacer, ¿será que va a pasar la prueba? No. Va a ser destruida, va a ser quemada, puesto que estas cosas han de ser destruidas de esta manera. Vean lo que dice Pedro. Entonces, ¿qué clase de personas no debemos ser en santa conducta y piedad? Entonces, hay una urgencia entonces, hermanos, por buscar del Señor, por no perder el tiempo en lo terrenal. Es importante, sí, claro, pero no más que nuestra alma, no más que lo espiritual, no más que encontrar la vida, no más que encontrar esa vida eterna. Entonces debemos de vivir una vida santa, una conducta santa y tener una vida piadosa. Dice, esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor. Nuevamente lo repite como para que no quede duda, ¿no?, de que esto va a ser destruido. Entonces vean, hay una urgencia, dice Jesús, por la cual deben huir ustedes. Viene la destrucción, viene el castigo eterno. Y vean qué más aconseja, versículo 20 de Mateo 24. Oren para que la huida de ustedes no sea ¿qué? En invierno ni en día de reposo. Jesús nos muestra un corazón compasivo aquí, en los dos versículos 19 y 20, y sabe que los días que vendrán son terribles, hermanos. Son absolutamente de castigo. Y por lo tanto, Él muestra su corazón compasivo, porque dice, ay de las que estén embarazadas. Oren. O sea, es como esa compasión se muestra aquí, ¿no? Sabe que va a ser un día terrible, y también sabe que aún el clima puede ser un obstáculo ahí, porque la nieve y el hielo en esos tiempos de invierno allá en Jerusalén tendían a hacer que los ríos crecieran en sus caudales y que el cruzar fuera un tanto difícil, como lo que pasó en mi tierra, en Honduras. Muchos quisieron salir a última hora, pero los ríos crecieron tanto que ya no pudieron salir. Se tuvieron que quedar aquí, y el agua empezó a subir de nivel y tuvieron que subir a los techos de las casas. Entonces noten, la nieve y el hielo no fueron las razones por las que Jesús les está diciendo a sus discípulos que huyan ahí, sino que Jesús sabe de que los caudales de los ríos van a subir de nivel, y que va a ser un poco difícil que ellos puedan cruzar, y más con mujeres embarazadas o con niños. Entonces Jesús dice, oren para que no sea en ese tiempo. Oren para que no vaya a suceder en ese tiempo, porque va a ser difícil si es en ese tiempo. Entonces, vean, hermanos, aquí se nos hace el énfasis de orar para que cuando el Señor venga no haya obstáculo en nuestra vida que nos impida ir hacia Él, huir hacia Él. Entonces aquí vemos, el invierno puede ser un obstáculo, el día de reposo también. ¿Por qué? Porque el día de reposo pues era precisamente para eso, para reposar, y los judíos tenían ciertas reglas que eran caminar solamente 1.2 kilómetros aproximadamente, a lo que se le llamaba camino de un día de reposo. Entonces, al hacerlo en ese tiempo, estabas prácticamente violentando la ley. Entonces ellos eran muy celosos de eso. Entonces Jesús dice, oren para que tampoco sea en un día como ese, porque no van a poder avanzar lo suficiente como para huir de la destrucción. Oren para que sea otro día, que no sea de reposo, para que pues salgan corriendo lo más que puedan y caminen lo más que puedan. Entonces, si la huida se daba en día de reposo, les sería muy difícil avanzar y avanzar. ¿Por qué? Porque
tenían ciertas reglas, ¿no? De poder caminar cierta cantidad de metros. Entonces el Señor exhorta a sus discípulos a que oren para no tener que huir en invierno ni en día de reposo. Entonces, hermanos, el Señor nos advierte de la misma manera. Nos llama a orar, a mantenernos en oración para poder huir en el día oportuno. En el día oportuno, que no hayan obstáculos en nuestra vida que no nos dejen huir de ese castigo que viene en este mundo, hermano. Entonces, aquí nos reunimos martes para juntarnos a la oración, pero no solamente es ese día el que debemos de orar, sino orar continuamente para que nuestra huida sea en un día oportuno, que no haya obstáculo que se atraviese, hermanos, que no haya obstáculo que se atraviese en nuestra vida espiritual como para poder decir, no llegaré hasta Él. Entonces hay momentos, hermanos, en nuestra vida que son de inviernos. Hay momentos en nuestra vida en las cuales nos sentimos fríos, ¿no? Y a veces caemos en esos baches de frialdad espiritual, en esos inviernos espirituales. Entonces debemos de orar, hermanos, para no caer en esos inviernos espirituales. Quizás a veces puede ser por un problema, quizás a veces puede ser por una enfermedad. Ay, Dios, ¿por qué me mandaste a mí? No, ya no quiero nada, yo no quiero ir a la iglesia, yo no quiero. Caemos en un invierno espiritual, en una frialdad espiritual. No, es que tengo problemas en mi hogar con mis hijos y porque Dios nunca ha hecho nada y que yo tanto que le busco, no, ya no voy a ir y ya no lo voy a buscar. Y fríos espiritualmente. Entonces estás cayendo en un invierno donde de repente la huida puede ser y no vas a poder salir, vas a quedar atrapado. Entonces, hermanos, orar para que sea en el tiempo apropiado, donde nuestra vela, nuestra lámpara esté encendida, donde estemos sobrios, alertas, estemos con prestos para salir. Entonces Jesús dice que habrá una gran tribulación en aquellos días, versículo 21, porque habrá entonces, vean, una gran tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora. Vean, dice Jesús, hasta ahora, hasta ese momento, ni acontecerá ¿qué? Jamás. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie se salvaría, pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Notemos que Jesús habla de un tiempo terrible, hermanos, que jamás ha pasado en la historia. Se han visto 2 guerras mundiales, ¿no? ¿Creen que eso es lo más terrible? No. Va a haber algo mucho más terrible que 2 guerras mundiales, hermanos. Si ahorita vemos huracanes y pandemias por todos lados, hermanos, esto no es nada de lo que va a venir en aquel día. Dice, habrá una gran tribulación, tal cual no ha acontecido desde el principio hasta ahora, ni acontecerá jamás. Es por lo tanto, hermanos, entonces que Jesús dice, urgencia, huyan por sus vidas, corran, que el peligro de muerte se acerca. Entonces, a pesar de lo terrible que fue la destrucción de Jerusalén en el año 70, eso es insignificante con lo que va a pasar en los últimos días, hermanos. Guerras, pandemias, hambres, terremotos, huracanes, todo esto que está pasando, hermanos, son cosas pequeñitas para lo que va a pasar en ese momento. Va a ser algo terrible, dice Jesús, cual nunca jamás ha pasado. Es por eso que estas palabras de Jesús apuntan hacia nuestros días, hacia este futuro, ¿no? Que si yo muero creyendo en el Señor y esto no ha acontecido, pues va a pasar, hermanos. Va a pasar porque va a pasar. Jesús lo dijo. Entonces, la aplicación para el inconverso es de que huya de esta ira venidera, pero para el creyente es de que vele, que sea sobrio, que se mantenga en oración, que se aliente unos con otros, con esta esperanza de la venida del Señor, hermanos. Entonces, si nosotros amamos a nuestros seres queridos, si yo amo a mis hijos, si yo amo a mi padre, si yo amo a mi esposa, a mi esposo, tengo que hacerle ver, hermanos, que el Señor viene y que va a haber una tribulación tan grande que el que no se arrepienta
va a sufrir ese castigo. Y el creyente entre nosotros debemos de consolarnos, debemos de alentarnos en esa esperanza de la venida del Señor. Entonces, si yo amo a las personas, si digo que realmente las amo, entonces es necesario que ¿qué? Que les advierta. Que les advierta. Muchos dicen, no, hombre, ¿para qué pierdo el tiempo? No, hermano, debemos de advertir en todo tiempo a quien se nos cruce por enfrente. Yo ahí paso en el teléfono, ¿no? Perla me dice, no, ¿y para qué? Si ya le dijiste, si no entienden. Pero es necesario, hermanos, seguir y seguir advirtiendo a aquel que todavía no se ha arrepentido. Será un tiempo tan insoportable que si aquellos días no fueran acortados, que dice, nadie se salvaría, hermanos. ¿Por qué? Porque todos morirían. Todos morirían. Entonces, Dios en su amor y a causa de esos escogidos, dice que acorta aquellos días. ¿Para qué tanto? Si con un poquito que les dé, los mato a todos. Pero podría darles más y que nadie quede vivo si no se ha arrepentido o si no quiere arrepentirse. Entonces Jesús, el Señor en su amor, hermanos, por eso leíamos al principio, Él es paciente y quiere que todos vengan al arrepentimiento y quiere que todos obtengamos salvación por medio de Jesucristo. Pero hay personas que tienen su corazón endurecido, que saben y que han escuchado esta palabra, pero dicen, no, ahí de otro rato voy, pero hermanos, tarde o temprano la destrucción vendrá. Entonces estas palabras, hermanos, son de consuelo para nosotros, que Dios por su amor a los elegidos acortará aquellos días. Muchas veces nos quejamos de las aflicciones y renegamos, pero hermanos, debemos de reconocer que solo el Señor conoce la duración, conoce el tiempo de estas aflicciones. Tan solo debemos de pedir que se cumpla pues su voluntad en nuestras vidas, que se cumpla esa voluntad perfecta en nuestras vidas y simplemente reconocer que esas situaciones son temporales y que Él conoce el tiempo. Es por eso que aquí dice, si aquellos días no fueran acortados, nadie se salvaría. Entonces, vean lo que dice el versículo 23, ¿qué más va a pasar en aquellos días? Entonces, si alguien les dice, miren, aquí está el Cristo, o ahí está, ¿qué dice? No le crean. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán grandes señales y prodigios para así engañar, vean, de ser posible, ¿a quiénes? A estos escogidos. Satanás va a estar también en ese juego de querer engañar a los creyentes, de querer distraer a los creyentes, pues de ser posible, va a hacer lo que tenga que hacer. Y dice, vean, dice Jesús, se los he dicho de antemano. Es en guerra avisada no hay muertos, dice. ¿Por qué? Porque Jesús dice, yo se los estoy advirtiendo, van a venir falsos profetas, falsos cristos, que van a surgir y que harán grandes señales y prodigios con los cuales buscarán engañarlos y distraerlos y llevarlos por otro rumbo y que pierdan el objetivo, que es huir. Y les van a decir, no, está aquí, ya llegó, aquí está, ¿para qué huyen al monte? Si el Cristo está aquí. Estos falsos profetas se le van a levantar y van a decir, miren, está en el desierto, no vayan. O miren, Él está ¿en qué? En las habitaciones interiores. Y Jesús dice, no les crean. Ustedes tienen que huir porque la destrucción viene. Entonces, hermanos, esto encaja con Tesalonicenses segunda carta, donde apunta a nuestros días. Dice, la venida del impío, capítulo 2, versículo 9 de 2 de Tesalonicenses, dice, la venida del impío será conforme a la actividad de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos. Al final de los días, hermanos, Satanás también va a estar haciendo su tarea, con señales, con prodigios. Dice que se viste como ángel ¿de qué? De luz. Y van a mostrar señales y prodigios y que, hermanos, está cayendo oro aquí. No es que a una hermana le salió un diente de oro en una oración. No es que a una hermana le salió
oro en la mano. Vayamos para allá a seguir esas señales. Vayamos para allá a buscar esas cosas. Y distraídos. Y buscando y anhelando esas cosas. Anhelando esas señales, esos prodigios que dice aquí, que son mentirosos y que son conforme a la actividad de Satanás. Y que muchos se asombran de eso. Hermano, en su iglesia no hay unción. ¿Por qué, hermano? Es que en aquella iglesia a la hermana le salió aceite de oro en la mano. Brilloso, o un diente de oro. Vino un profeta y oró y le salió un diente de oro. Allá, vamos para allá. Y se quedan vacías las iglesias. Porque van buscando esas cosas que les llama la atención, que les remueve el oído, que les hace por aquí cosquillas, pero que noten, tan solo a veces buscan distraer de lo que verdaderamente tenemos que tener prioridad, y es buscar la venida del Señor, anhelar la venida del Señor, caminar hacia Él, huir, preservar esa vida espiritual, hermanos, en amor, en fe y esperanza. Entonces, recordemos el contexto, es de gran tribulación tal cual nunca ha habido. Y en estos tiempos de aflicción, de dolor, de angustia, pues las personas tienden a ser vulnerables, ¿no? Tienden a caer en la tentación de personas que les ofrecen algo bueno. Entonces, dice Jesús, en ese momento van a venir estos engañadores a ofrecerles ellos sus señales, sus prodigios. Les van a ofrecer el sacarlos de esa situación, y los van a engañar, se los he dicho de antemano, dice Jesús. Entonces noten cómo Jesús advierte que tengamos cuidado de no caer en la distracción. Van a venir a ofrecerles bienestar, tu mejor vida ahora. Saca el campeón que hay en ti, logra todo lo que puedes en este mundo, el Señor está contigo. Positivismo. Pare de sufrir, como dicen, ¿verdad? Los brasileños. Entonces, ofrecerte un bienestar y pintártela como algo, pero el Señor dice, viene destrucción. Huyan por sus vidas, no caigan en la distracción, porque es tiempo de escapar de lo que vendrá. Algunos dirán, ahí está en el desierto, van a decir, ya vino. Jesús ya vino, dicen algunos. Está aquí. Así han dicho, hermanos. Los testigos de Jehová dicen que vino en el 80, si no me equivoco, 1980, dicen ellos, ¿no? Que ya vino, dicen ellos. Entonces noten cómo se levantarán falsos profetas, falsos, que dicen, no, ya vino, pues ¿para qué seguirlo esperando? Si ya vino, pues nunca vendrá, es fulano, es mengano, es un coreano, que leímos la semana pasada, ¿no? El doctor Moon, que él se decía el Mesías, el prometido. Salió un dominicano hace un par de años, hace unos 15 años también, que él decía que era el Mesías. Entonces vean cómo dirán, ya vino, ya está aquí, es fulano, es mengano, es sotano. ¿Por qué? Porque buscan esconder la verdad y, de ser posible, engañar a los escogidos hacia eso. Jesús dice, tengan cuidado, caminen hacia la verdad, no les crean. Entonces, hermanos, tenemos que tener también discernimiento. No les crean. No todo lo debemos de creer. No todo lo debemos de tragar. No todo lo debemos de... Ay, sí, es que es hermano. No todo lo debemos de creer. Debemos de examinar. Dice aquí, probad a los espíritus. Algunos te meten esa cuestión, ¿no? Algunos líderes, no, es que, hermano, es que si usted no obedece o no cree, usted tiene pecado de rebelión en su vida. Pero aquí la palabra nos llama a tener un discernimiento, a no creer todo lo que se nos dice, sino venir a la palabra. Entonces, vean, por eso debemos de estar fundamentados en la palabra, hermanos. Fundamentados en la palabra, y para poder discernir esas falsas enseñanzas. Aquí a nadie se le impide ir a otro lugar por lo mismo, porque
si aquí nos alimentamos sólidamente, sabemos que vamos a tener el discernimiento de ir a cualquier lugar y saber que en este lugar es bueno o que en este lugar es malo. Entonces aquí a nadie se le impide eso, porque estamos y creemos de que estamos siendo alimentados de manera correcta, con sana enseñanza. Entonces queremos poner un fundamento sólido en nuestras vidas para que cuando salgamos a algún lugar podamos discernir esas falsas enseñanzas que buscan distraernos hacia el error. Entonces no caigamos, hermanos, en el engaño. Más y cuando el Señor está cerca de su venida y traerá castigo al pecado y a aquellos que perseveran en el pecado. Entonces debemos de buscar la salvación del Señor. Jesús dice aquí en los siguientes versículos por qué no debemos de creer en estos falsos maestros y Cristos. Dice, porque así como el relámpago sale del oriente y resplandece hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces Jesús dice, no les crean a esos prodigios y señales que ellos dicen que traen. ¿Por qué? Porque no habrá más señal que la señal de la venida del Hijo del Hombre. Dice, porque será como un relámpago que sale del oriente y resplandece hasta el occidente. La parucía, la venida del Hijo del Hombre será repentina, sin advertencia. Como un relámpago sale, hermanos, como un trueno se ve en las tormentas, será así, rápido. También implica, según algunos teólogos, que esto será visible como lo es un relámpago. Todo ojo le verá. Entonces noten, Jesús describe que su parucía será un evento aquí, así. No instantáneo, repentino, pero a la misma vez será visible para todos. En contraste con estos falsos profetas, con esos falsos cristos, de que te llevan a lugares remotos y aislados. Y te dicen, véngase para acá. Aquí ya vino, aquí está. Y no se lo digamos a nadie. Solo nosotros sabemos que Él es, dicen. Como lo que pasó, ¿no? Leíamos que en Texas, este hombre en Waco, Jim Jones, encerró a todos y él decía que él era y los aisló y decía, yo soy, y nomás ustedes saben, los demás no deben. No, hermanos, Él se presentará como un relámpago, Él se presentará visiblemente a todos. Por eso Jesús dice, no les crean, porque la venida del Hijo del Hombre será así, como un relámpago que sale del oriente y cruza hacia el occidente. Entonces veamos lo que Jesús está diciendo. Dice, porque donde esté el cadáver, ahí se juntarán los buitres. Cuando un cadáver de un animal se descompone en el campo, empezamos a ver, ¿no? Esos sopilotes, les decimos nosotros en Honduras, que son buitres que empiezan a rodear ahí, porque son animales carroñeros, entonces están buscando comerse esa carne. Entonces se empieza a descomponer el cuerpo y empezamos a ver esos animales rondar, aves carroñeras, empiezan a estar allí. Dice Jesús, de la misma manera, así como los buitres rodean a un cadáver que se descompone, así será de visible mi venida. Cuando todo empiece a pasar, las señales empezarán a cumplir, porque mi venida está cerca. Donde esté el cadáver, ahí se juntarán los buitres. También esto tiene una implicación refiriéndose hacia el juicio que vendrá en la segunda venida del Señor. Habrá un juicio donde hay corrupción espiritual, va a haber castigo, va a haber juicio, entonces va a haber muerte también. Va a haber muerte, van a haber cadáveres, hermanos. En Apocalipsis se nos habla de eso. Van a morir cientos, millones de personas y se juntarán los buitres para comer de esos cadáveres. Entonces también nos habla de que vendrá juicio, muerte en ese momento, pero que también ahí donde se junta el cadáver, ahí se juntarán los buitres, hablando claramente de la venida
del Señor. Entonces, esta porción de a partir del versículo 29 es lo que algunos comentaristas hablan, que habla claramente de la venida del Señor, versículo 29, pero inmediatamente después de la tribulación de esos días, noten, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos, ¿qué? Serán sacudidas. Observemos que Jesús aquí está señalando que inmediatamente, ¿cuánto tiempo? Hermanos, no lo sabemos. Yo no lo sé, se los digo, les soy sincero, no lo sé, pero dice inmediatamente, después de aquellos días. Entonces no lo sabemos exactamente cuánto tiempo, pero sabemos que después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán sacudidas. Lucas dice, capítulo 21, versículo 25, habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas y sobre la tierra, angustia entre las naciones, perplejas a causa del rugido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que vendrán sobre el mundo. Noten, hermanos, por eso Jesús dice, es algo terrible cual jamás ha acontecido en esta tierra. Y dice, porque las potencias de los cielos serán sacudidas. Entonces noten cómo Jesús habla de que van a haber estas situaciones, es decir, habrá un tremendo cataclismo, ¿no? A nivel mundial, global, y aún en los cielos, alrededor de la creación y en los cuerpos celestes. Y estos eventos acontecerán después de la aflicción de aquellos días. Serán previos a su venida en las nubes. Entonces es un cuadro muy de Netflix, ¿no? De una película así de esas de apocalípticas, ¿no? De las que graba Will Smith. Pero habla de una tribulación, hermanos, que va a venir sobre la tierra. Los cielos serán estremecidos, pero vean, en la tierra los hombres estarán angustiados, desfalleciendo, con temor por las cosas que vendrán sobre el mundo. ¿Seremos de los que estemos ahí? Yo no quiero ser de esos que estén ahí, temerosos. No, dice la palabra que nosotros seremos llevados, estaremos con Él eternamente, no pasaremos por estas situaciones. Entonces, hermanos, Dios creó todo lo que existe. Lo estamos viendo en nuestra serie en Génesis, ¿no? Él creó el sol, la luna, las estrellas, todo lo que vemos, Él lo creó con su poder. Pero aquí vean cómo Él dispone que estas cosas han de acontecer porque así es su voluntad. Los cielos, el sol, la luna, las estrellas, va a haber un tremendo cataclismo a nivel universal porque Él así lo ha establecido, porque así es su voluntad. Entonces nosotros podemos decir, no, hermano, eso no va a pasar. No, ya su palabra lo dice. Entonces la frase el sol se oscurecerá, la luna no dará luz, era un lenguaje apocalíptico del Antiguo Testamento para anunciar el final de los tiempos. Lo dice Isaías capítulo 13 versículo 10. Noten, después las estrellas del cielo y sus constelaciones no destellarán su luz. Se oscurecerá el sol al salir y la luna no irradiará su luz. Castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad. También pondré fin a la arrogancia de los soberbios, noten, y abatiré el orgullo de los despiadados. Es un lenguaje apocalíptico acerca de lo que va a acontecer en la venida del Mesías, trayendo castigo al mundo por su maldad. El sol se oscurecerá, la luna no dará luz, destello no irradiará, porque el Señor va a traer castigo. Entonces, en el Antiguo Testamento era un lenguaje apocalíptico. Entonces, Jesús lo anuncia aquí, entonces habla de eso mismo. Viene castigo, Isaías 13:13, vean ahí adelantito. Por tanto, haré estremecer los cielos y la tierra será removida de su lugar ante la furia del Señor de los ejércitos en el día de su ardiente ira.
¿Quién quiere estar ahí? Levante la mano. Yo creo que nadie, hermanos. Por eso Jesús dice, huyan por su vida, escapen por su vida. Es el momento, dice Jesús, es el momento para huir. No bajen a su casa a recoger algo, no vayan, si están en el campo no regresen, sino avancen espiritualmente, corramos espiritualmente, hermanos, no nos detengamos por cualquier cosa ni por nada. Sigamos hacia adelante. Vean, Joel dice, Joel 2:2, día de tinieblas y de densas sombras, día nublado y de densa oscuridad, como la aurora sobre los montes se extiende, un pueblo grande y poderoso. Nunca ha habido nada semejante a él, ni tampoco lo habrá después por años de muchas generaciones. Día de tinieblas y de densa oscuridad. Vean lo que dice Joel también. Entonces, hermanos, habrá una sacudida a nivel global y a nivel universal de la naturaleza cuando llegue el Señor en ese día aquí. Pedro lo dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón, el cual los cielos pasarán con gran estruendo, lo que acabamos de leer, y los elementos serán destruidos con fuego intenso. Y la tierra y las obras, edificios, casas, carros, todo, que en ella hay, serán quemadas. Por eso Jesús dice, seguidamente, después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá. La luna no dará su luz, las estrellas caerán, los cielos serán sacudidas. Entonces, hermanos, es urgencia, ya no detenernos espiritualmente. ¿Cuántos somos aquí? Somos pocos. ¿Pero por qué? Porque muchos cayeron en ese dormitar. Entonces, todavía no hemos visto nada, hermanos, de lo que va a pasar. Porque nuestro Señor Jesucristo lo ha advertido que va a pasar. Pero imagínense el impacto de estas palabras de Jesús a sus discípulos, trayendo quizás temor, ¿no? Quizás trayendo Jesús, pero ¿por qué nos estás diciendo esto? Pero para nosotros, hermanos, no es para producir temor, sino para traer consuelo, hermanos, de que su palabra se cumplirá. Y traer esa advertencia de que necesitamos caminar. Me encanta lo que dice Matthew Henry acerca de estos versículos. Vean, dice, cuando el Señor murió, el sol se eclipsó sobrenaturalmente para dar a entender que el juicio del mundo pesaba sobre Jesús. Pero al final, el sol cesará en su luz, no para producir oscuridad, sino para dar paso al eterno sol de justicia, que alumbrará a los hijos de Dios por los siglos de los siglos, mientras caerán las tinieblas eternas sobre los hijos de la noche, quienes sufrirán así sobre sí mismos el juicio de Dios, por no haber querido aceptar el juicio que Dios llevó a cabo en la cruz. Entonces, hermanos, esto no es para traer temor a nuestras vidas, porque sabemos que el sol cesará su luz, no para traer oscuridad eterna y nosotros morir, no, sino porque sabemos que va a dar paso a esa luz eterna que alumbrará en nuestros corazones y por la eternidad. Miren, hermanos, la piel se me pone chinita. ¿Por qué? Porque muchos lo ven como temor, hermanos, pero para nosotros es esperanza. Esa esperanza de que estaremos eternamente con Él. Pero aquellos que no se arrepientan, para ellos sí será tinieblas eternas, oscuridad eternas. Va a caer el castigo de Dios sobre ellos porque no aceptaron el regalo de Dios, de su salvación por medio de Jesucristo en la cruz. Entonces vean, el sermón de Jesús acerca de estas señales del fin se originó con esa pregunta a los discípulos: ¿qué señal habrá de tu venida? Jesús les ha dado una lista, ¿no?, a lo largo de este capítulo, pero hasta ahora Jesús no había empleado la palabra señal. Y vean lo que dice aquí, versículo 30: entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre,
y todas las tribus de la tierra harán duelo y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y darán y gran gloria. Noten cómo Jesús menciona que su venida será la señal. Su venida será la señal. Lucas 21:27 dice, entonces verán al Hijo del Hombre que viene. Y en ese momento, dice, todas las tribus de la tierra harán duelo. Esto es en referencia a Zacarías 12:12. Dice, y se lamentará la tierra y cada familia por su lado. Habrá un lamento, hermanos, de aquellos que no se arrepintieron, de aquellos que no buscaron al Señor en el tiempo que el Señor lo permitía. Habrá juicio, habrá castigo eterno. Todas las personas se lamentarán. Ay, aquellos hermanos de allá nos invitaban siempre. Mi esposa me invitaba siempre. Mi esposo me invitaba siempre. Mis hijos me invitaban. Yo invitaba a mis hijos, o mi papá me invitaba, mi suegra, mi suegro. Hermanos, va a haber un lamento, será el llorar y el crujir de dientes, dice Jesús. Ya no va a haber vuelta atrás, ahí sí ya no va, el hubiera no existe. Va a haber un castigo eterno. El duelo se producirá entre aquellos que, escuchando el Evangelio, no aprovecharon la oportunidad, o de aquellos que despreciaron a Jesús y reconocen que ahora Él viene para castigarlos y para juzgarlos. Se lamentarán, hermanos. Habrá un gran duelo. Y yo no quiero ser de esos. Ni quiero que mi familia, ni que mis hijos sean de eso, ni quiero que nosotros seamos de eso. Entonces, por lo tanto, hermanos, es tiempo de buscar del Señor. El virus, hermanos, eso es pasajero, hermanos. Nuestra vida espiritual vale más que eso. Entonces muchos están allí haciendo valorando esas cosas, pero están valorando más al virus que su vida espiritual y escapar. Verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Esta frase es un reflejo de lo que escribió Daniel, donde presenta al Mesías viniendo de esa manera triunfante. Daniel 7:13. Seguí mirando en las visiones nocturnas y en las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Es el Señor Jesús, es el Mesías que vendrá en las nubes. Daniel ya lo dice ahí, se presenta ante el anciano de días y a él le es dado dominio. Por eso dice en Filipenses, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Entonces vendrá en las nubes. Daniel lo dice, vendrá en las nubes y le será dado todo dominio y su reino nunca pasará. Será un reino eterno que nunca será jamás destruido como los reinos de este mundo que han pasado, que han sido temporales. Este reino que nosotros esperamos y que los discípulos aún ahí no lograban ver, es un reino eterno, es un reino para la eternidad, nunca más será destruido. Y Él enviará a sus ángeles con una gran trompeta y reunirán a sus escogidos de los cuatro vientos de un extremo de los cielos al otro. Vean, observemos ahí, los ángeles están saliendo como esos heraldos, como los heraldos que anunciaban cuando el rey llegaba a algún lugar, ¿verdad? El rey fulano llega a este lugar, ríndanle honores, póstrense ante él. Vean, los ángeles salen con gran trompeta a anunciar la llegada del rey. Y anuncian al rey, pero también salen a reunir, ¿a quiénes? A los escogidos, a los que han perseverado hasta el fin, a los que han caminado y han perseverado en una santa conducta, en una vida de piedad, y
han llegado hasta ese momento. Entonces nadie los tiene que ir a nadie tendrá que ir a buscar al Mesías. Eso es lo que nos está diciendo aquí. Por eso Jesús dice, no les crean. Cuando les digan que está allá, ustedes no tienen necesidad de ir a buscarlo, porque Él, ¿qué? Vendrá a ustedes. Él vendrá a ustedes. Por eso hay gente que te dice, no, hermano, es que allá está la unción. Allá está la unción, vamos para allá, busquemos a esos, unámonos con ellos, nuestra iglesia. Hermanos, nadie tendrá que salir a buscarle, porque Él enviará a sus ángeles a buscarnos, hermanos, a buscarnos. Entonces Pablo dice, primera carta a Tesalonicenses capítulo 4, pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos, yo quisiera estar vivos hasta ese momento, y que permanezcamos con vida, dice, seremos arrebatados juntamente con ellos, con nuestros hermanos que ya murieron, en las nubes, al encuentro del Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor siempre, hermanos. Ya no habrá vuelta atrás. Ese versículo es para que brinquemos de alegría, hermanos, y salgamos esta noche gozosos y consolados y esperanzados. ¿Por qué? Porque el Señor enviará a sus ángeles a reunirnos. Y si estamos vivos, vamos a ser arrebatados para estar con Él por la eternidad. 1 Corintios 15:51, así que les digo un misterio, no todos dormiremos, o sea, es decir, no todos moriremos, pero todos, aunque muramos, seremos transformados. Hermanos, si mañana morimos por el coronavirus, vamos a ser transformados. Si mañana morimos, que se me atoró una manzana aquí o una uva, seremos transformados porque morimos en esperanza. Pero si morimos sin esperanza, sin arrepentimiento, habrá castigo eterno. Entonces dice Pablo, no todos dormiremos, pero si dormimos, si morimos, seremos transformados. Dice, en un momento y en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, dice, pues la trompeta sonará, y los muertos resucitarán incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Esa trompeta que saldrán a tocar los ángeles, que Jesús dice enviará a sus ángeles a eso, a anunciar que el Rey ha llegado, a reunir a los escogidos, a los que murieron, a nuestros hermanos que han muerto. ¿Cuántos hermanos conocemos que han muerto? Muchos, ¿no? Y decimos, ay, qué pobrecito. No, hermano, está mejor que nosotros ya. Mejor que nosotros, porque ya el pecado a él ya no lo va a distraer, ni estos falsos cristos lo van a engañar, porque él ya murió en esa esperanza. Nosotros debemos de perseverar hasta el fin, hermanos, hasta que esa trompeta suene y que los ángeles vengan y nos lleven al encuentro con el Señor en el aire. Y si morimos, sabemos que resucitaremos incorruptibles, con cuerpos transformados, para vivir eternamente con el Señor. Yo le digo a Perla que el día que me muera, que ponga un versículo de estos ahí, ¿verdad? Y que ponga ahí, ya no está aquí, sino que está mejor que nosotros. ¿Por qué? Porque esa es nuestra esperanza, hermanos. No podemos entonces distraernos en lo temporal. Ay, hermano, ¿qué va a hacer con mis niños? ¿Qué van a estudiar? ¿Qué les voy a dar? ¿O qué vamos a hacer dentro de...? Sí, es bueno caminar en esta vida, pero no cargarnos espiritualmente hasta llegar a enfriarnos y morir sin el Señor. Entonces la aplicación para nosotros hoy, hermanos, en este pasaje es de velar, de estar despiertos, de estar siempre alertas, no distraídos, no, hermanos, es que no viene nadie, hermanos, perseveremos. Si no vienen, les podemos advertir, pero nuestro deber es correr, nuestro deber es caminar, nuestro deber es perseverar, nuestro deber es avanzar.
juntos, velando y orando, vigilando, estando alerta en todo a lo que nos rodea. Nuestra vida espiritual, examinar las doctrinas, las prácticas que se introducen en la iglesia, que buscan distraerlo y ver que eso no afecte nuestra relación con el Señor. Que eso no nos distraiga y que no venga a traer distracción en nuestra vida espiritual y caigamos y perdamos de vista este galardón que el Señor quiere darnos. Y el propósito de esta profecía no es divertir o traer comezón de oír a los curiosos, ¿no? Que muchas veces eso pasa en las iglesias. Se anuncia un tema como esto y ahí va la gente. A ver, el final de los tiempos y a llenarse de morbo nada más, pero no se arrepienten, pero no viven en una vida de santidad. Sí, saben y que esto y que tal fecha va a venir y que va a pasar esto y que va a pasar lo otro, pero no viven una vida de piedad, una vida de arrepentimiento. Entonces esta profecía de Jesús es para animarnos, hermanos, a consagrarnos. Jesús concluye esta sección aquí, este discurso, a partir del versículo 32, con amonestaciones prácticas que giran hacia eso, ilustraciones como la higuera. Dice, vean la higuera. Y luego habla de Noé y luego habla de un ladrón en la noche. Nos va a llevar hacia eso. Estén vigilantes, estén consagrados, estén buscando del Señor, alertas, sobrios, no simplemente